La era del trumpismo ha llegado. Donald Trump es uno de los personajes más interesantes, podemos decir, del siglo XXI. Es un personaje interesante porque todo lo que haga a partir de ahora va a influir en América Latina y en Europa más de lo que podemos imaginar. Si quieres descubrir un poco más de qué se nos avecina en los próximos años, si quieres conocer un poco más de qué significa que la era del trumpismo esté presente, haya llegado, entonces quédate, porque lo vamos a descubrir. Entonces, Ismael, ¿cuáles son esos cambios que vienen en los años siguientes y que se desprenden de este trumpismo? Donald Trump está, por ejemplo, muy decidido a que hayan deportaciones masivas. ¿Y cómo sabemos cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de esas deportaciones masivas? Pues que ya han habido deportaciones masivas de parte de Norteamérica a países latinoamericanos. Por ejemplo, en el 2008. En el 2008, bajo la presidencia de Bush y luego de Obama, hubieron 3 millones de deportaciones a Latinoamérica y 85,000, si mal no recuerdo, 85,000 personas, que muchos de ellos eran incluso hijos de latinos, ya eran norteamericanos, habían nacido allá y su primer idioma era el inglés, fueron deportados a el estado de Guerrero, en México. México no tenía la capacidad de capitalizar toda esa mano de obra. Hubo mucha oferta laboral, poca demanda, aumentó la pobreza y hubo una crisis económica en México que tuvo que llevar incluso a los presidentes de México en ese momento a tomar medidas solamente por esas deportaciones. Y estamos hablando de 3 millones de latinoamericanos que fueron deportados en ese momento y que trajeron graves consecuencias a la economía de los países a los cuales fueron retornados. Imagínate ahora el número al cual van a ascender las deportaciones de Donald Trump. Y no me malentiendas, Donald Trump está haciendo algo que probablemente tiene mucho sentido, que es deportar a las personas que según la ley norteamericana son ilegales. En mi opinión, yo creo que se deberían liberalizar más las fronteras, pero entiendo que eso es algo que se debe hacer con muchas otras medidas para que no se apropie el crimen del país que liberaliza esas fronteras. Lo entiendo, o sea, es algo que es deseable a largo plazo, pero a corto plazo es bastante difícil sin que ocurra una gran crisis. Pero la crisis va a ocurrir en los países esos a los cuales vienen los deportados, necesariamente. Estamos hablando de personas que tenían un estilo de vida alto, que tenían un estilo de vida norteamericano y que llegan de repente a un país que muchos de ellos no conocen porque fueron niños desde que llegaron a Estados Unidos o porque nacieron incluso allá, como sucedió en el 2008, eran ciudadanos norteamericanos y fueron deportados. Entonces, eso es una gran crisis. La otra gran crisis que puede sucedernos en los próximos años es debido a declarar como organizaciones a los narcotraficantes en México. Y vuelvo de nuevo, no me malentiendas, me encanta, no sabes cuánto me encanta esa idea. Y me encanta la idea de que se les diga lo que son, o sea, son terroristas. Y además de que se les ponga la mano dura más dura que te puedas imaginar en el planeta. Si yo te cuento lo que yo pienso que debiera hacerse en esos casos, yo probablemente dejo de tener un canal en YouTube. Me funan por completo. Pero eso no quiere decir que no haya consecuencias negativas para México en ese caso. Las consecuencias negativas son simples de ver. El pueblo se va a sentir tan acorralado, tan contra la pared, que puedo asegurarte que van a tomar represalias. ¿Y contra quién? ¿Contra Trump? No pueden. Son impotentes en ese sentido. Contra la gente inocente. Presionando a la comunidad internacional para que de alguna forma se sientan con la necesidad de decirle a Trump y decirle al gobierno norteamericano: mira, está en tus manos, porque es una gente inocente por tu culpa, por la medida que pusiste. En ese caso vamos a tener un México con una inseguridad mucho mayor que la que tenemos ahora. Teniendo en cuenta de que el gobierno mexicano está coludido gravemente en el narcotráfico, podemos también pensar que ellos van a tener presiones contra Estados Unidos para que quiten esa etiqueta de terror de los narcos y de esa manera entonces baje el índice de bajas inocentes en México. Eso por solamente hablar de 2 medidas que ha colocado Donald Trump hasta ahora. Porque lo que tenemos que entender es que Donald Trump es un proteccionista de Estados Unidos, es un nacionalista. Tú no le importas para nada, no porque sea mala persona, sino más bien porque considera que es su trabajo. Su trabajo es proteger a los norteamericanos, no es protegerte a ti. Y si de alguna forma proteger a los norteamericanos es desprotegerte a ti, lo va a hacer. Pero, todo no es crisis en la era del trumpismo. No, para nada. Estamos muy felices porque ha terminado oficialmente, o está terminando, está muriendo la era del wokismo. ¿Y qué cosa era la era del wokismo? Era cuando te estaban viendo por tu color de piel, cuando estaban viendo por tu orientación sexual a la hora de contratarte. Porque tenemos el DEI, por ejemplo, que acaba de ser eliminado por Donald Trump también. El DEI no era más nada que una serie de regulaciones y leyes que obligaban a las empresas a contratar a las personas según su orientación.
según su identidad sexual, según su raza. ¿Por qué razón? Porque necesitabas 3 o 4 transgéneros en tu empresa, necesitabas 3 o 4 personas de color en tu empresa, necesitabas 3 o 4 personas que fueran de tu empresa para poder decir que eras una buena empresa. El wokismo, que es un gran virus que estaba comiendo el mundo completo y estaba haciéndonos más improductivos, estaba haciendo una sociedad muy injusta, donde las personas no eran juzgadas por el mérito, sino que eran juzgadas más bien por cosas que no controlan, como su color de piel. El wokismo cada vez está siendo más eliminado, y lo que vemos en los próximos años es un giro a la derecha, un giro hacia los valores cristianos. No porque Trump necesariamente sea un cristiano, haya sido toda su vida un cristiano o un modelo a seguir cristiano, sino más bien porque se ha aliado de alguna manera con el cristianismo. Podemos ver quizás un Ciro el Grande en Trump, una persona que, si conocen un poco de historia o busca, permitió la libertad religiosa e hizo que el pueblo de Dios, hizo que el pueblo judío volviera y restaurara su templo, restaurara su ciudad, y les permitió a cada cual adorar como lo entendieron. Trump en este caso es un aliado de esos valores. Y podemos decir entonces que en los próximos años vamos a tener una bonanza, porque a partir de ese momento no vamos a tener la mordaza en la boca para decir lo que creemos, no vamos a tener ese asfixiante control gubernamental que nos obligaba prácticamente a esconder nuestra fe. Ahora vamos a entender, por ejemplo, que discriminar lo malo es bueno, que no tolerar aquellas cosas que son malas es bueno. Eso no significa que nos vamos a meter políticamente en tu vida. Recuerda lo del individualismo, de que vamos a establecer leyes para que tú hagas lo que nosotros creemos que es bueno. No, simplemente que nosotros vamos a tener el derecho de poder predicar y poder hablar y poder decir que hay ciertas cosas que te hacen daño. Ejemplo, la pedofilia no debe ser tolerada, debe ser discriminada. Sin embargo, el pensamiento wokista cada vez más estaba llevándonos a que cualquier comportamiento sexual, cualquier comportamiento identitario, cualquier comportamiento debía ser tolerado, que eso era bueno. Entonces, no lo decían abiertamente, pero en las bases conceptuales de su pensamiento filosófico estaba esa idea de que la tolerancia por tolerancia es buena, de que la no discriminación por no discriminación es buena. Y eso con el trumpismo se termina. Se termina también la idea socialista, donde el Estado debe ser grande, estatista, donde debemos tener un Estado que nos controle y a la misma vez nos garantice los derechos básicos. Porque esos derechos básicos terminan siendo al final un intercambio casi que diabólico que hace el Estado contigo para que tú le des tu libertad, como está sucediendo, por ejemplo, en países como el mío, como Cuba o Venezuela. Y las personas entonces, como no pueden votar porque no tienen libertad, votan con los pies y se van. Y hay entonces migraciones masivas. El socialismo, la idea de la izquierda, de un gobierno grande que controle tu vida para hacerla mejor, cada vez el trumpismo lo está destruyendo. Puede ser también que el trumpismo se meta en Venezuela para poder ayudar. No lo creo tanto, porque sus intereses, recuerda que estamos hablando de un nacionalista, sus intereses en Venezuela no son tales como pensaríamos. Creo más bien que están más concentrados en lo que sería Canadá, Groenlandia y lo que sería Europa, que son grandes potencias, y su pelea en China. Pero tenemos en Trump actualmente una persona que nos va a dar cierta libertad a aquellos que pensamos que el gobierno no debe meterse en nuestras vidas, y a aquellos que pensamos que debemos tener el poder de hablar y predicar sobre discriminar lo malo y amar lo bueno. Y esa libertad cada vez más va a influenciar a partidos que ya estaban peleando por eso, y va a darle poder en Latinoamérica o en España. Vamos a hablar, por ejemplo, de Vox en España, que por desgracia tiene un ala probablemente muy falangista, pero también tiene un ala bastante liberal. Entonces en Vox va a ver de alguna forma esa influencia, ese respiro, ese aire que Trump le da, que el trumpismo le da. Y también en Bukele también va a pasar con Bolsonaro en Brasil. Y vamos a ir viendo cómo la sociedad, con Milei en Argentina, Milei más bien no va a recibir ese aire de Trump, sino que también es otra potencia más en la batalla cultural de la derecha. Vamos a ver cómo todos los países de Latinoamérica comienzan a moverse un poco hacia la derecha. Entonces, crisis económica por un lado por el retorno de los deportados. Crisis de seguridad en México por la guerra contra los narcos. Pero a la misma vez una bonanza y un futuro más brillante en cuanto al pensamiento cultural, porque la familia tradicional va a ser más levantada, porque el wokismo y la discriminación positiva, como le llamaban, que es una discriminación injusta, donde la meritocracia no era tenida como principal elemento para la contratación, sino tu raza, eso va a ser eliminado, y donde poco a poco el socialismo cada vez más va a ser puesto en su lugar, el lugar de un pensamiento esclavista, donde las personas se les promete un mundo mejor y lo que se les da es la terminación de todas sus libertades.
¿Por qué tiene que ser tan grave el problema para los países latinoamericanos que Donald Trump diga la verdad acerca de las organizaciones del narcotráfico? ¿Por qué? ¿Es por Donald Trump? No. Es culpa de la manera en que se ha organizado el mundo. El mundo de alguna forma ha mamado de la teta de Estados Unidos por mucho tiempo. Y te explico por qué. Creo que son 60 millones, si mal no recuerdo, te lo voy a poner exactamente aquí en el video, de dólares que llegaron en años recientes a México por remesas de Estados Unidos. El 20 y pico por ciento del Producto Interno Bruto de El Salvador, el 20 y pico por ciento es de remesa de Estados Unidos. Es decir, nuestra relación de dependencia con Estados Unidos es letal. ¿Y por qué es letal? Lo estamos viendo ahora. Cuando Estados Unidos nos quita la teta, en ese momento nos vemos desahuciados, nos vemos hambrientos y famélicos. Entonces el problema no es Donald Trump, el problema es la forma en que hemos establecido nuestra economía, porque incluso lo coludido que está el gobierno mexicano con los narcotráficos, como todo México lo sabe y como incluso parte de México justifica de alguna forma esos traficantes y lo asume como propios y que no son tan malos, y como a veces incluso los familiares no son llevados a la justicia, a pesar de que tú sabes que tu familiar es un ratero o tu familiar está en lo justificas de alguna forma. Ay, pobrecito, es que él era tan bueno, no se metía con nadie, solamente estaba en lo suyo. Toda esa cultura también es, de alguna manera, lo que hace que ahora, cuando Donald Trump diga que los narcotraficantes como organización terrorista, nosotros estemos en peligro. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de repente que los gobiernos van a enfocarse en bajar los impuestos, en que el sector privado sea el más importante en el país, en que se genere una economía pujante. No, no va a suceder. Porque los políticos que están en el poder la mayoría de las veces no tienen los controles y las restricciones como para no estar robando constantemente. No va a suceder eso. ¿Qué va a suceder? Se va a buscar un nuevo aliado. ¿Y quién es el nuevo aliado? ¿Quién va a ser ese nuevo aliado que va a reemplazar la teta norteamericana? Pues probablemente va a ser China. Está a la espera de obtener, debido a su poderío económico, más influencia cerca de su principal enemigo económico, que es Estados Unidos. Nos esperan años de crisis debido al trumpismo, pero ¿es realmente debido a Trump? ¿O es más porque nosotros mismos nos hemos creado una estructura que cuando esto suceda no tenemos cómo responder económica, política o culturalmente? Nosotros somos los que no nos hemos hecho artífices de nuestro propio destino. Desde tiempos antiguos hemos sido gobiernos títeres de los norteamericanos, cuando tenían aspiraciones imperialistas y creían que dominar muchas pseudocolonias en el mundo los iba a hacer más ricos. Ahora que se han dado cuenta de que el proteccionismo, el nacionalismo y quizás reducir el Estado los va a hacer más prósperos, pues entonces nosotros nos vemos con políticos que están acostumbrados a responder a intereses externos a la misma vez que nos roban a nosotros. ¿Cómo vamos a despertar de este letargo y lograr sobrevivir a los años que nos vienen? La primera respuesta es con Dios delante. Y te pongo a Bukele para que te des cuenta que es verdad. Salvador necesita la guía de Dios. En 5 años, los 5 años que acaban de pasar, nuestro gobierno siempre optó por el camino angosto que dice la Biblia. Nunca tomamos el ancho, la salida fácil. Los retos, por ende, fueron más grandes que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Pero la misericordia de Dios también fue mayor para nosotros. Este es un país laico. El que no cree en la Biblia puede no creer en la Biblia. El que no cree en Dios puede no creer en Dios. Pero yo sí creo en Dios. Y les recuerdo lo que dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Y la segunda es potenciar al sector privado, es darle menos poder a la política y alzar de nuevo ese individualismo político, pero que a la misma vez tiene un colectivismo moral. ¿Qué significan esas palabras tan raras, Ismael? Significa que en cuanto a política y leyes, tú, gobierno, no tienes que tener control sobre mi vida. Todo aquello que no tenga que ver con el crimen más elemental, tú deberías estar muy apartado de mí. Déjame prosperar, déjame hacer economía, déjame hacer negocio, bájame los impuestos, deja de asfixiarme y permíteme entonces contratar, emplear, ser empleado sin tantas leyes y regulaciones. Y en la parte que tiene que ver con la criminalidad, no ser zurdo. Eso quiere decir mano dura con el crimen, no permitir que el que mata quede impune y simplemente vive una vida en la cárcel con tranquilidad, sino darle la pena que merece. Y solamente con esas dos principales elementos
que tiene que ver mucho con la percepción individualista del mundo. Solamente con esos dos elementos ya nosotros estamos en condiciones para rehacer una economía fuerte en nuestros países y a la misma vez controlar el crimen. Y me dirás, Ismael, ¿y tú no eras cristiano? ¿Cómo hablas de individualismo? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Tiene que ver mucho, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros no estamos para, a través de leyes, obligar a la gente a hacer caridad. La caridad, el amor, la misericordia, cosas que son sumamente importantes, tienen que ser a través de la predicación, la presión social, a través de darte cuenta de que tú no eres bien visto por ser un descarado y por ser una persona que no quiere ayudar al que está al lado tuyo, pero no a través de leyes impositivas, porque lo que creas es una sociedad hipócrita, donde las personas realmente no le importa el vecino, sino que sienten que como ya dieron sus impuestos tan elevados, ya están haciendo su misericordia por los más necesitados. No, la misericordia, el colectivismo tiene que ser voluntario. Y todo lo demás que tenga que ver con leyes impuestas, pues mira, eso que se reduzca al crimen y que se reduzca a las relaciones internacionales. Vamos a tener muchos cambios en los próximos años con el trumpismo. Y espero que tú y yo nos veamos las caras de nuevo aquí cuando pasen estos 4 años de presidencia de Trump, para mirar hacia atrás y para ver qué elementos se cumplieron, cuáles no y cómo se desarrollaron. Por ahora solamente quiero decirte algo. Sea lo que sea, Dios está al control de tu vida si tú se la das. Entonces, sea en una crisis de seguridad, sea en una crisis económica, sea ganando la victoria sobre el progresismo y el wokeismo y el socialismo, sea en cualquier circunstancia, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicado pasto me hará descansar. Así que, mientras todo esto sucede, siente bien, piensa bien, vive bien.